¿Qué libro estamos estudiando? Romanos, ¿verdad? ¿Y a quién está dirigido Romanos? A los romanos, ¿verdad? Y los romanos eran una combinación de judíos y gentiles. ¿Qué son gentiles? Está muy fácil, los que no son judíos, ¿ok? Entonces, en este caso, pues eran muchas veces los griegos. Podríamos decir que en estos pasajes que vamos a leer son intercambiables las palabras de incircunciso con gentiles. Aquí no viene griegos, pero en otras porciones sí. Podríamos decir que son intercambiables. Y judíos son los circuncisos también, ¿sale? Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 3, que es donde nos quedamos la vez pasada. Y realmente la primera parte del capítulo 3 de Romanos es como un resumen de la idea que Pablo va planteando en todo Romanos 2. En esta iglesia habían algunos judíos que por su conocimiento, por su cercanía acerca de la palabra de Dios, la ley, el Antiguo Testamento, de repente llegaban a sentirse como que sabían más y tenían ellos la verdad. Y bueno, de alguna manera eso estaba causando problemas en Roma, en la iglesia de Roma, porque había un grupo de judíos que habían sido expulsados. Cuando regresan, llegan con la iglesia que estaba conformado por los gentiles o los griegos, y les empiezan a decir, a ver, ustedes son los gentiles, tal vez ustedes no tienen bien la idea de cómo se hacen las cosas, pero nosotros se los vamos a explicar. Entonces, Pablo precisamente intenta ayudar a resolver este asunto, ¿verdad? A poder aclarar algunas cosas. Y vamos a leer la primera parte, precisamente aclarando parte de esto, ¿verdad? Entonces vamos a leer Romanos capítulo 3 del 1 al 4. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en muchas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora, aquí vemos un hecho, y es que a pesar de que los judíos habían recibido la ley, eso no significaba que ellos tuvieran una posición o un lugar más importante. Porque es más, Dios iba a dar su palabra a través de ellos a pesar de su infidelidad. Entonces, Dios no está dependiendo del conocimiento, de la superioridad de raza o cualquier otra ventaja carnal en los judíos en realidad. Dios, la única razón por la que Él permanece con el pueblo de Israel es por su fidelidad, porque Él se comprometió con este pueblo y prometió por medio de este pueblo pues dar la ley, dar su palabra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente observamos acá, y al final esta es la idea que termina tal vez con esta porción. Después vamos a ver algo un poco más, ¿cómo lo diremos? Un poco más personal, un poco más correctivo acerca de lo que estaba pasando en esta situación. Se decía que Pablo estaba enseñando que la gente entre más injusta más glorificaba a Dios. Así como suena, pues precisamente era, ¿no? Algo que era absurdo. Entonces, Pablo corrige esta idea, pero al final todo esto que viene expresando desde el capítulo 2 Pablo tiene una idea especial, y esta idea es que todos, absolutamente todos, judíos y griegos, estaban bajo pecado. Ahora, Pablo en esta porción va a continuar con esa idea. Vamos a leer esta parte que yo le titulé injusticia, porque es lo que Pablo precisamente está diciendo acerca de su pueblo. Creo que no se puede, entonces ahí me puedes ayudar, Aarón, ya que ya la escuchaste. Vamos a leer Romanos 3 del 9 al 18. Entonces, vamos a leer lo que sigue. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Okay? Ahora, esta porción que acabo de leer
Pablo, por supuesto, como lo sabemos, era una persona muy conocedora acerca de las Escrituras. Está citando diferentes porciones de la Biblia que apuntan precisamente a esta idea, ¿no? Ojo con esto, Pablo está citando el Antiguo Testamento, porque toda la Biblia se conforma y es completamente, está en armonía. Estas porciones que Pablo utiliza ilustra lo importante que es esto que veníamos diciendo. Todos pecamos. Ahora, Pablo es muy inteligente y en esta parte está como respondiendo una pregunta que se imagina que las personas podrían tener. Tal vez habría alguno que dijera, no, pero yo no peco tanto, ¿no? Yo no me identifico con esos primeros tres que dicen no hay justo ni uno, no hay quien entienda. Yo sí entiendo que estoy mal. Dice que a unas se hicieron inútiles, el versículo 12 dice, no, yo no soy un inútil. Y Pablo precisamente utiliza algunas palabras precisamente para apuntar a esto y decirles, no, sí participas de esto primero. Dice ahí, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. ¿Ok? ¿Qué pecado de la lengua está hablándose aquí? ¿De qué pecado se está hablando? Mentira. Muy bien, ¿ok? Se está hablando de la mentira. Después dice, veneno de aspies hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Ok? ¿Alguien aquí puede decir, mi boca está llena de maldición y amargura? Como que no queremos decirlo, ¿verdad? Pero decíamos hace rato, cuando se nos cruza alguien enfrente en el carro y se metieron así como chilangos, como yo ya no lo hago porque ya llevo aquí un rato, ¿no? ¿Y qué decimos? Dios te bendiga. Muy bien, qué bueno que hacen eso y ustedes no tienen amargura en su boca. Si ustedes han participado, déjenme decirles que pues desgraciadamente podríamos decir que entonces sí participamos de esto. Ahora, las siguientes partes del 15 al 18, nosotros vamos a ver algunas cosas que tal vez son un poquito más elevadas de tono y hablan de la sociedad en la que vivimos. Hace rato decíamos un ejemplo, dice aquí, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Alguien sabe, nada más del tiempo de Jesús para acá, porque hay mucho más aún atrás, pero el tiempo de Jesús para acá, ¿cuántos años ha habido en los que no existe guerra en el mundo? Siempre hay alguna guerra. Si no hay guerra aquí en México, hay guerra en China o en Japón o en el Medio Oriente o en cualquier lugar. En realidad es un aspecto de nosotros, de los humanos. Nos apresuramos a derramar sangre. Ahora, aquí no está hablando tal vez o no te identifiques con esto totalmente, pero yo te digo algo. Si tú le has gritado de alguna cosa al cristiano que se te metió cuando estabas manejando, has participado de alguna manera de la violencia, que es el problema de este mundo. Y por ende, podemos decir aquí que eres participante también de esto. Entonces, para Dios no existe distinción entre los niveles de maldad. En realidad, todos los pecados para Dios representan esta suciedad y esa impureza. Para ilustrar esto, me gustaría pues hacerte una pregunta, ¿no? Quiero que veas la siguiente imagen que se va a mostrar por acá. ¿Quién alguna vez, porque yo si te preguntara esto, ¿quién acá se considera un delincuente? Nadie se considera un delincuente. Ok, está en la ley que no podemos pasarnos uno de estos. Aquí sí quiero balconear a todos. ¿Quién alguna vez se ha pasado uno de estos? Ah, ok, pero no somos delincuentes. Ok. Muchas veces, cuando vamos cruzando la calle caminando, ¿para qué nos fijamos a los lados? Cuando vamos caminando, para que no nos atropellen. Y cuando andamos en el carro, ¿por qué volteamos a los lados? Para ver que no venga el oficial y vea que me voy a pasar el ¿verdad? Yo los conozco. Entonces, esto que muchas veces, algunos de nosotros, espero que no muchas veces, pero que algunos de nosotros hemos participado, pues es un crimen. Pero en México todo esto tiene solución, ¿verdad? Por favor, la siguiente. Y la solución es esta, ¿verdad? ¿Qué está haciendo este hombre? Dando mordida, ¿verdad? Entonces, si yo ya me pasé el alto, pues existe la opción de dar la mordida o mi multa, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que aquí todos dicen, disculpen oficial, denme mi multa, nunca sacan para el refresco ni nada, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, y ahí no te voy a preguntar que levantes la mano, pero si has hecho esto, ¿qué crees? También has delinquido en contra de las autoridades. Entonces tú podrías decir, no soy un delincuente, no soy tan malo, pero si tú has participado de alguna de estas cosas, tengo malas noticias para ti. Si yo te preguntara, ¿te consideras mentiroso? Y me dices que no, ya mentiste. Porque además lo que pasa con la mentira es que de repente tenemos esas mentiras piadosas, ¿no? Decíamos hace rato el mexicano de la ahorita. ¿Qué significa ahorita?
Significa de en 2 segundos a nunca más, ¿no? En la vida. Es un rango ahí increíble en el que violamos las leyes de las leyes de las matemáticas. Entonces, bueno, tenemos ahí, por ejemplo, eso. También tenemos el ya voy cerca, ya voy en la esquina y apenas te estás poniendo los zapatos para salir, ¿verdad? Y luego pues te vas a pasar el alto porque tienes que llegar temprano, entonces ahí sí vas a mentir y vas a delinquir también. Entonces, si tú has participado de todas estas cosas, hemos pecado en contra de Dios. Una última y que vamos a ver al rato un poquito más acerca de esto es esta. ¿Alguna vez has odiado a una persona o has permitido que el odio entre en tu corazón a tal grado que en algún momento tú dejes de hablar a una persona porque sientes que esa persona está muerta para ti? Tal vez puede ser un miembro de la familia, puede ser un amigo, un socio, quien sea. Pero ¿te has permitido en tu corazón sentir algo así? Ojalá no sea el caso, pero si te lo has permitido, déjame decirte que eso se le llama asesinato, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay prueba de la Biblia acerca de esto. Todas estas acciones que te menciono son humanas, realmente son muy comunes. No son correctas, no estoy diciendo que son justificables, pero la realidad es que no son ajenos a ninguno de nosotros. Todos pudimos identificarnos con alguna de estas que yo he mencionado y seguramente hay otras más. Ahora, si en algún momento te has considerado una buena persona, quiero decirte que delante de Dios tu pecado es igual de grave que el asesino, el violador o el corrupto. Si en algún momento te has considerado superior a alguna otra persona, tenemos el siguiente pasaje que está en Isaías 64:6. Si lo quieres apuntar, yo lo tengo ahí para que lo leamos también. Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras injusticias como trapo e inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaren como el viento. Ok, entonces nuestras mejores acciones son como, ¿qué dice ahí? Nuestras justicias. Como trapos, ¿de qué? De inmundicia. Entonces podríamos decir, bueno, yo no hago cosas malas, pero unas cosas buenas que hace, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia. Entonces no existe lugar para el orgullo. Si existe cualquier cosa buena que haya en nuestras vidas, se lo debemos a Dios y a nadie más. Ahora, si sabes que ha habido orgullo en tu corazón, hoy tienes la oportunidad de cambiar esta perspectiva y comprender que en la tierra nada más existen 2 tipos de personas. Primera, pecadores que han recibido a Cristo para perdón y para restauración. Y la segunda, pecadores también que no son conscientes de su maldad y por lo tanto siguen en ese camino de perdición y de ceguera espiritual. Fíjate que los 2 son pecadores, ninguno es mejor que otro. ¿Qué es lo que cambia uno del otro? Conocimiento y fe de Cristo, en Cristo. Muy bien. Entonces, si nosotros somos conscientes de que ninguno de nosotros ha podido cumplir cabalmente, completamente con una ley que nos justifique delante de Dios, también tenemos que ser conscientes de que el problema sigue ahí, ¿no? No porque todos seamos iguales e igual de malos, eso soluciona las cosas. En realidad, el problema sigue presente ahí. Entonces vamos a hablar acerca de la justicia y es la siguiente porción que nosotros vamos a ver ahí. Y hasta ahorita todo va a sonar negro, va a sonar triste, ¿verdad? Vamos a leer el 19 y el 20, si tienen ahí Romanos. Si tienen un separador, yo les recomiendo que lo pongan en Romanos. Vamos a buscar otras porciones, pero siempre regresando acá. Dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede, me distraje un poquito, y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Okay? Ahora, aquí algo importante para definir sería el significado de la palabra ley. La palabra ley muy probablemente se refiera en este contexto a lo que nosotros conocemos como la ley mosaica. Ay, ¿qué es eso? No tiene que ver con mosaicos, tiene que ver con Moisés, ¿sale? Esa es la ley que fue entregada en el Sinaí. Ustedes recuerdan que después del Éxodo, el Señor le entrega los 10 mandamientos a Moisés y aparte pues una serie de leyes, reglas, estatutos, procedimientos que tienen que seguir, ¿ok? La ley vamos a verla expresada en Éxodo capítulo 19, versículos del 5 al 6, si lo quieren apuntar o buscar en sus Biblias, también lo vamos a poner aquí en la pantalla, ¿ok?
Y este pasaje nos va a hablar acerca de la naturaleza de esta ley y prestemos mucha atención. Dice ahí, ahora pues, ahora no te voy a pedir que lo marques, pero o checa si se puede. Dice ahí, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nótese ahí la palabra sí, ¿ok? La palabra sí a veces significa afirmación, en este caso no es una afirmación, sino que implica que va a haber una condición. Para los que están estudiando en el Instituto Teológico de Querétaro, ya tienen que saber un poquito acerca de esto, ¿verdad? La palabra sí entonces va a expresar una condición en la cual dice ahí, si ustedes hicieran todo esto, o sea, obedecieran, dice ahí, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa, seréis mi tesoro sobre todos los pueblos. Esto es un pacto que nosotros llamamos bilateral, ¿ok? ¿Y qué significa esto de bilateral? Significa que está condicionado, es un pacto entre dos partes, que implica el cumplimiento de una parte para que otro cumpla, ¿no? Digamos que yo le digo aquí a aquel, ¿sabes qué? Yo te voy a prestar 5 pesos y mañana te voy a traer un dulce, pero solamente si tú me prestas los 5 pesos. Si no me los prestas, pues no te voy a traer nada. El pacto unilateral, y no trae 5 pesos que él, el pacto unilateral es en el cual yo le dijera a aquel, mira, yo te regalo 5 pesos. ¿Y qué tengo que hacer al respecto? Nada, solamente ten los 5 pesos o un dulce. En ese caso, este tipo de pacto está condicionado, lo llamaríamos bilateral. Dios va a cumplir su promesa siempre y cuando Israel cumpla su parte. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba y qué era lo que se expresó acerca de esto? En este tiempo recordarás que había un sistema de sacrificios que justamente se expresaba después de Éxodo capítulo 19 y todos estos sacrificios ocurren en un templo que vamos a ver ahí que se llama el tabernáculo. Ahora, este tabernáculo era un lugar en donde se hacía todo tipo de cosas y este lugar además contaba con esta parte que es como una parte externa, y después tenemos el lugar santo y muy acá no se alcanza a ver, hay un lugar santísimo. Ese lugar solamente podía entrar un sumo sacerdote porque era santo en lo sumo. Ahora, ¿por qué Dios establece todo esto? Había un problema que ocurrió desde la caída de Adán y Eva y es que Dios ya no podía morar en la presencia de las personas, ¿ok? Ya no podía estar cara a cara con el hombre. Entonces Dios da esta solución para poder vivir en medio del pueblo de Israel. El tabernáculo se encontraba precisamente en medio del pueblo y era el lugar en donde Dios dijo, yo aquí voy a morar entre ustedes. Entonces era un lugar santísimo y era la solución momentánea o temporal para que Dios pudiera seguir viviendo entre su pueblo. Entonces, es importante entender esto, porque el problema que intenta solucionar la ley mosaica o la ley de Moisés es el problema de que Dios no podía morar enfrente de las personas. ¿Se acuerdan de cuando Moisés va y ve la zarza ardiente? Él no se puede acercar con toda libertad a la presencia de Dios porque Él es santo, ¿ok? Entonces, la ley es una manera en la que prácticamente Dios dice esto: ustedes cumplan esta ley y mi presencia va a poder seguir en medio de ustedes, en este tabernáculo. Ahora, esto representa un problema porque es muy difícil cumplir la ley. Yo quiero que vean la siguiente imagen y a ver si alguien sabe qué es. Tenemos algún contador, actuario, doctora de negocios, algo así, que nos pueda explicar lo que vemos acá. Esta es una tabla de amortización. Ya si se los digo así, algunos sabrán. ¿Saben qué es una tabla de amortización? ¿A quién le gusta ver una tabla de amortización? ¿Sí les gusta? Híjole, les gusta La tabla de amortización lo que expresa es cuando uno pide un préstamo, va a mostrar lo que uno va a terminar pagando, ¿ok? Aquí, por ejemplo, nos ponen un préstamo de 100,000 pesos, ¿ok? Pero nos muestran un pago de 4,707. Si nosotros multiplicamos esto por 24, no nos va a dar esta cantidad de 100,000 pesos, sino que nos va a dar un 12% más, ¿no? O sea, 112,000 pesos lo que vamos a pagar. ¿Por qué se pagan esos 12,000 pesos extras? Por el interés. Ahora, ¿qué pasaría si yo a esto le subo la cantidad de años o meses en las cuales voy a pagar esto? ¿Voy a pagar más, menos?
Probablemente baje, pero lo que termino pagando al final de intereses es muchísimo más. Si se fijan, este es el pago a capital y este es el pago de interés. Entonces, a pocos meses, pues realmente se paga más de capital, que es el préstamo que yo pedí, y menos de interés. Si nosotros le subiéramos demasiado los meses, hay ocasiones en las que incluso el interés ya está pues a la par de lo que se abona capital. Y quien en algún momento ha estado en una deuda por una hipoteca, algún carro y viene una tabla de amortización, a veces parecen infinitas, ¿verdad? Y no nos conviene o no nos gusta ver cuánto voy a terminar pagando porque me doy cuenta que es el doble, ¿no? Entonces uno dice, mejor hubiera ahorrado o algo así. Ahora, yo no quiero decir que es exactamente de esta manera la teología del pecado, pero vamos a suponer que funcionara un poco de esta manera el pecado, ¿sale? Ahora, quiero que se imagine una tabla de amortización que ilustre nuestra deuda con Dios por cada pecado que cometemos, ¿ok? Y vamos a ponernos una deuda. Saquen sus teléfonos, calculadoras. ¿Alguien trae una calculadora de casualidad? Luego los Casio, ¿verdad? Nada más la del teléfono. Ok, vamos a imaginarnos que nosotros hemos cometido en toda la vida 184 billones, 192 millones, 468,592 pecados, ¿ok? A ver si lo apuntaron. Es 1, 8, 1, 9, 2, 4, 6, 8, 5, 9, 2. ¿Ok? No le cabe la calculadora. ¿Creen que esta sea una cantidad exagerada de pecados que hemos cometido en la vida? ¿Creen que esté reducido todavía? Son poquitos, pero vamos a pensar esto. Ahora, quiero que me digan cuántas buenas acciones creen que pueden hacer ustedes al día. ¿Quién dice una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Quién da más? Vamos a decir 20. ¿Creen que podemos hacer 20 acciones buenas en un día? Ok, vamos a imaginarnos, ojo, no funciona así, pero vamos a imaginarnos que si intentáramos pagar nuestros pecados por una buena acción o por cada pecado una buena acción, vamos a imaginarnos que podemos hacer 20 buenas acciones al día. Entonces van a dividir esa cantidad que tienen ahí entre 20. Ahora, ¿cuántos días tiene un año? Entonces vamos a dividir esa cantidad que le salió en 365. Muy bien. Y aquí tienen entonces el resultado que les dio, la cantidad de años que ustedes tienen que vivir y hacer 20 obras buenas para poder pagar por sus pecados. ¿Quién espera vivir esa cantidad de años? Ni el mundo ha existido por esa cantidad de años. Muy bien. Hay otro problema que es aún peor de esto. Yo te pregunté cuántas buenas acciones cometes al día. ¿Cuántos pecados cometes al día? ¿Más de 20? Fíjate que entonces, en lugar de bajarla tu deuda, si tú haces 20 buenas acciones, ¿tendrías que dejar de pecar o simplemente quedarías saldándote y quedarías tablas toda tu vida? Probablemente, si fuera yo, todo el tiempo estaría endeudado y la tabla de amortización alcanza el infinito de las tablas de Excel que yo podría ver ahí. Entonces, hay que aclarar que esto no es la manera en la que funciona, ¿verdad? No es que mis buenas obras van pagando pecados, pero aun si fuera el caso, sería absurdo. Nadie lo podría lograr. Pero Dios no hace distinción de pecados. Vamos a leer Romanos 3:23, que es la parte que vamos a ver después. Dice, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, todos pecaron, no dice qué pecados condenan más que otros, porque al final todos llevan al mismo destino. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces todos los pecados merecen precisamente eso. Ahora, entonces, si por la ley nadie puede ser salvado, ¿cuál es uno de los propósitos por los cuales Dios pone la ley? Y vamos a ver la siguiente imagen y yo les voy a preguntar, ¿cuál de estas dos playeras ustedes se llevarían a trabajar si van a estar trabajando tal vez en la tierra, en el campo o algo así? Está curioso, ¿verdad? Porque por el calor diríamos tal vez la blanca, pero si no queremos que se ensucie, pues la negra, ¿no? ¿Por qué la negra? No se ensucia. A ver, eso está curioso. La playera no se notaría. Ok, ensuciamos las dos por igual. ¿Cuál está más sucia? Las dos. ¿Cuál se ve más sucia? Ok, la ley lo que hace es revelar
la suciedad. No es que las personas no estaban sucias antes de la ley. La porción que no leímos y no la vamos a ver ahora, que es Romanos 3 del 5 al 8, precisamente era una apología acerca de este punto, ¿ok? Era Pablo defendiendo este punto porque algunos decían esto, que él decía que entre más pecara uno, más se manifestaba la gloria de Dios, pero es todo lo contrario. Entre más santo es Dios, más se notan las manchas. ¿Qué hace la ley? La ley pone una regla. La ley dice, esto es una persona o un pueblo que vive de una manera santa. Y cuando una persona peca, pues se mancha. Se nota mucho el pecado en un mundo de oscuridad, ¿verdad que no se nota? Cuando no hay reglas, cuando no hay leyes que romper, realmente no se nota la condición de un corazón sucio. Entonces, cuando nosotros tenemos una ley que es santa, como esta playera, sí alcanzamos a ver la maldad. Entonces, ¿la ley produce más pecado? Solamente lo manifiesta, ¿ok? Ahora, vamos a ver Romanos 3:20, que es la porción que también vamos a ir viendo, y quiero que vean esto que yo he subrayado en esta parte. Dice así: ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, no me lo invento yo. Pueden ver que este es uno, no es totalmente el único propósito de la ley, pero este es uno de los propósitos de la ley, ¿ok? Entonces, la ley santa de Dios y la imposibilidad de cumplirla nos demuestra la suciedad que ya existe en el corazón. No es que no existía antes de la ley. La ley no provoca que exista más pecado, así como la camisa negra, que está manchada igual, tal vez se note menos, pero está igual de manchada que la camisa blanca. Ahora vamos a pausar un poquito esta explicación acerca de la ley y vamos a explicar algo un poquito difícil. Entonces te pido que prestes completa atención. Si no has leído mucho acerca de la teología de la Biblia y acerca del Antiguo Testamento, esto tal vez va a ser nuevo para ti. Es muy simple, lo voy a explicar de la manera más simple posible, pero sí necesito tus 5 sentidos acá. Entonces, Dios se maneja en muchas ocasiones por pactos, ¿ok? Existen pactos que Dios hace con diferentes personas. ¿Quién me menciona una persona con quien Dios haya pactado? Ya mencionamos a Moisés. ¿Quién más? ¿Perdón? Abraham, Noé, David. Muy bien. Vamos a hablar del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿sale? Para eso vamos a ir nosotros a Génesis 12, manteniendo ahí, acuérdense su pasador en Romanos. Vamos a Génesis 12. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Y este pacto, ¿se acuerdan que dijimos que hay pactos bilaterales y hay pactos unilaterales? Los bilaterales condicionan a las dos partes para el cumplimiento, y los pactos unilaterales funcionan más como una promesa que no está condicionada. Entonces, Génesis capítulo 12, versículo 1 dice así: porque Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Se acuerdan cuál era la palabrita gramaticalmente que usábamos para introducir una condición? Sí, hay un sí acá. Si tú cumples esto, yo voy a cumplir esto. Está expresado como una promesa. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, ¿qué tipo de pacto hizo Dios con Abraham? ¿Unilateral o bilateral? Unilateral. Pero aquí lo que nos vamos a encontrar es con un gran problema que parece una especie de contradicción aparente que encontramos en la Biblia, pero toda contradicción, si usted un día llegan y le dicen, ¿sabe qué? La Biblia se contradice. Parece que se contradice, pero hay que explorar la profundidad de la Biblia para darnos cuenta de que nunca esto ocurre, ¿ok? Tenemos un pacto que es condicional y tenemos un pacto incondicional. El pacto incondicional se hizo con Abraham, y el pacto es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero después pasa algo. Dios no puede morar en medio de su pueblo. En primer lugar, para que un pueblo bendiga a todos los pueblos, se necesita que Dios more entre ellos. Pero Dios condicionó morar entre ellos.
por medio del pacto con Moisés. ¿Ok? Entonces, el problema es aquí. ¿Cómo es que Dios cumplirá con su promesa de bendecir a las naciones si su presencia no puede morar en medio de su pueblo a causa de la falta del cumplimiento de la ley? ¿Puede alguien cumplir la ley? Y si no cumplían la ley, entonces Dios no moraba entre ellos. Y si Dios no moraba entre ellos, ¿podían bendecir a todas las naciones de la tierra? Tenemos entonces aquí un problema. Concluimos que la Biblia no se equivoca. Porque entonces el pacto, que es unilateral, le corresponde a quién cumplirla. A Dios. ¿Y saben en quién se cumple este pacto? En Jesús. Y vamos a la última parte que le llamé aquí yo justificación. Y volvemos a Romanos, si tienen ahí su pasador, capítulo 3, y vamos a leer la última porción del 21, la penúltima porción del 21 al 26, que dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? La fe en Jesucristo. Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo que leíamos hace rato, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ojo acá. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca de eso? Dice que por la desobediencia de uno, vamos a leerlo si quieren, está en Romanos capítulo 5, unas páginas adelante, o simplemente lo pueden leer acá. Está en Romanos 5, 19, dice lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién es este hombre? Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es ese último uno? Jesús. Si hay uno que pueda cumplir la ley, todos pueden ser justificados. Quiero ahora que me acompañes a ver lo que Jesús dijo de sí mismo. Y quiero que veamos, está en Mateo capítulo 5, versículo 17, esta porción. Mateo 5, capítulo 17. No sé si usted ha escuchado de repente que la gente dice que Jesús vino a cambiar la ley, a modificar la ley, pero vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice así: no penséis que he venido para abrogar, anular, despreciar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Le importan a Dios los mandamientos pequeños? Realmente no hay pequeños ni grandes. Y Dios desea que obedezcamos completamente todos. ¿Y sabes qué además hace Jesús en esta parte? Él pone la vara aún más alta. La gente antes pensaba que lo que hacían con sus manos, lo que hacían con sus pies, era lo que realmente cambiaba o hacía que uno cumpliera con la ley de Dios. Pero fíjate qué es lo que dice el versículo 21 en esto que estamos leyendo. Dice ahí: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Para matar yo necesito mis manos, necesito actuar. Pero el 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Entonces no se trata de lo que hago con mis manos, sino lo que ocurre ¿dónde? Lo que ocurre en mi corazón, y es ahí donde está el pecado. Después, justamente en esta porción, también Jesús va a decir: el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde?
Entonces, más importante que lo que yo hago con mis manos, lo que yo hago con mis pies, es lo que yo hago con mi mente y con mi corazón. Ahí es donde se encuentra el pecado. Y fíjate que Jesús está diciendo, en este contexto, yo vine a cumplir la ley. No la ley que es con las manos y lo que es con los pies, como los fariseos, que Jesús les llama hipócritas en diferentes ocasiones, porque cumplen con sus manos, cumplen con sus acciones, pero no cumplen con el corazón. La ley que vino a cumplir Jesús fue la ley del corazón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, por favor. Acuérdense que mantenemos ahí Romanos, no quiten ahí el dedo a Romanos, por favor. Primera de Pedro 2, 22. Hablando de Jesús y cómo Jesús es el ejemplo para nuestra vida, 1 Pedro 2:22 dice lo siguiente: el cual, hablando de Jesús, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ojo acá, la justicia. ¿Quién cumplió la justicia? Y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sabes? Para que Dios pudiera morar entre su pueblo, Dios hizo un pacto. Se tiene que cumplir el pacto. Jesús no rompió el pacto, Jesús cumplió el pacto de Dios. ¿Te acuerdas qué pasó cuando Jesús murió con ese tabernáculo que vimos hace rato en el lugar santísimo? Se rasgó el velo. El último lugar o el último objeto que nos separaba de Dios fue roto. Entonces decíamos, ¿se contradice la Biblia? ¿Cumplió Dios el pacto de Abraham? ¿Cumplió una israelita el pacto de Moisés? ¿Y en quién se cumplieron ambos pactos? ¿Se dan cuenta qué maravilloso es un libro que con tantos años de separación explican exactamente el plan de Dios? Quien diga este libro fue escrito por hombres, yo creo que no tiene idea de lo que está diciendo. El velo del lugar santísimo, el único lugar donde Dios podía morir, ha sido roto por la obra de Jesucristo. Y por medio de Jesucristo pueden entonces ser benditas todas las naciones de la tierra. Es la fe, y siempre ha sido solo la fe, en el pacto de Dios con nosotros, a través del Mesías que iba a venir, lo único que puede salvarnos. Dios prometió bendecir a todas las naciones de la tierra, y eso fue a través de Jesús. Pero dijo, para que mi presencia esté en la tierra, se tiene que cumplir la ley. ¿Y quién cumplió la ley? Jesús. Si nosotros viéramos la tabla de amortización, nuestra deuda va infinitamente. Pero así como nuestra deuda va infinitamente, la gracia de Dios también va infinitamente. Porque Jesucristo no tiene nada en contra, solamente saldo a favor. Y ese saldo a favor, ¿saben a quién se lo quiere dar? A cada uno de nosotros. Entonces vamos a concluir esta última parte leyendo Romanos 3, 27 al 31. Entonces yo te pido que ahí busques Romanos 3, del 27 al 31. Vamos a leer entonces. Perdón. Entonces estábamos en Romanos y esta es la última porción que nos habla precisamente esto. Dice así, 27. ¿Dónde pues está la jactancia? El decir, yo soy muy bueno. ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por cuál de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, también es Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto es como un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Entonces, yo quisiera
denotar esto que está acá, resaltar esto. Dice varias cosas este pasaje, pero si se fijan es fe, fe y fe. La ley tenía un propósito muy importante, pero es solamente la fe lo que puede salvarnos y lo que siempre ha podido salvarnos. Quien dice que en algún momento la ley era lo que salvaba a la gente antes, es incorrecto. La ley no salvaba antes, la ley revelaba la maldad, pero la fe en la promesa de Dios hecha desde Abraham y aún antes, realmente desde Adán y Eva, la fe en esa promesa es lo que realmente puede salvar uno. ¿Y esa fe es en quién? Nosotros hoy le conocimos como Jesucristo, en estos tiempos le conocían como el Mesías, o en tiempos posteriores. En Génesis se le conoce como la simiente de la mujer, pero la promesa es constante, es Jesucristo. Yo quiero terminar reflexionando con esto. Hace un rato cantábamos: ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Solamente la sangre de Jesús puede salvarnos. Tal vez el día de hoy tú te sientes cargado de culpa. Tal vez el día de hoy piensas que tu pecado es demasiado grande y Dios no lo puede perdonar. O tal vez piensas lo contrario, piensas que eres demasiado bueno y piensas que por esa razón Dios debería darte un lugar en el cielo. Pero sabes, tanto tú que piensas que eres malo como tú que piensas que eres demasiado bueno, delante de Dios dice la Biblia que te has quedado corto. Pero también delante de Dios recibirás misericordia, misericordia unilateral. No tienes que hacer nada a cambio, porque ¿quién hizo lo que se tenía que hacer? Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es creer realmente con esa promesa y arrepentirnos del camino en el que probablemente estemos yendo el día de hoy. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que tiene sentido la fe? ¿Verdad que no tiene sentido intentar salvarnos a nosotros mismos? Entonces, ¿qué les parece si esta es la primera vez que tú haces esto? Y aún si no lo es, que me acompañes orando también por cualquier persona que pueda estar escuchando este mensaje por primera vez. Si tú el día de hoy en tu corazón realmente sientes esto, yo te pido que inclines tu rostro, cierres tus ojos. Y si realmente entendiste ese mensaje, el mismo libro de Romanos nos dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en el corazón, tú podrás ser salvo. Entonces, una oración no te salva, pero si realmente crees esto en tu corazón y tú le confiesas esto al Señor, el día de hoy podrías pasar de muerte a vida. Vamos a orar y yo te pido que si Dios pone esto en tu corazón, repitas después de mí. Dios, hoy te doy gracias porque me permites vivir. Hoy te doy gracias porque has hecho un pacto conmigo. Gracias porque has enviado a tu Hijo a favor de mí. Gracias porque tu Hijo ha cumplido con la ley, dándome así la posibilidad de estar en tu presencia. Yo te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos y te pido que con tu sangre tú limpies mi corazón. Creo que tú moriste y resucitaste al tercer día. Y creo que así como tú, yo podré hacerlo algún día, no por mis obras, no por mi bondad, no por ningún atributo mío, sino solamente por tu gracia. Yo creo en ti. Restaura mi corazón y permíteme vivir para ti. Gracias te doy por esto y te pido en el nombre de Jesús. Amén.